Esa noche vi a mi esposa infiel escabullirse. Estaba vestida como si el mundo fuera suyo, como si cada paso calculado en ese salto fuera un desfile de libertad y deseo. Me quedé allí, de pie en la sombra del pasillo, observando cómo se cerraba la puerta detrás de ella con una suavidad que dolía más que cualquier palabra. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sabía que no podía dejarlo ir. Necesitaba ver hasta dónde llegaría con esa mentira. Cada parte de mi ser me gritaba que la confrontara en ese mismo momento, pero algo dentro de mí me detuvo. Necesitaba más. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Seguí su coche a una distancia segura, las luces rojas parpadeaban como una burla. Mi estómago se revolvía con cada curva, imaginando lo que encontraría al final de ese viaje. Fue una fiesta. Luces, risas, música alta. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. Y entonces lo vi. El hombre que conocía solo en fragmentos, mensajes borrados demasiado rápido en su teléfono celular, un nombre que mencionó como si no importara. Pero allí estaba él, sonriéndole, tocándola con la familiaridad que debería haber sido la única en tener. Entraron juntos, sus cuerpos demasiado cerca para ser solo amigos. Sentí que mi cara se calentaba, mis dedos se apretaban sobre el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Había imaginado muchas cosas durante los últimos meses, mensajes sospechosos, retrasos inexplicables, excusas poco convincentes, pero verla allí, riéndose de otro hombre como si yo nunca hubiera existido, rompió algo dentro de mí que sabía que nunca se arreglaría. Me uní al partido. Nadie me vio de inmediato. La gente estaba demasiado ocupada perdiéndose en sus conversaciones y bailando para notar al hombre parado en la puerta con los ojos fijos en la pareja en el centro de la habitación. Caminé lentamente, sintiendo el peso de cada paso. Cuando finalmente me vieron, la conmoción en su rostro era tan clara que, por un momento, pensé que todo se había detenido. ¿Qué estás haciendo aquí?, susurró, pero el pánico en sus ojos hablaba más que las palabras. ¿Y? ¿Qué estás haciendo aquí? Mi voz era firme, pero cada palabra era como un cristal rompiéndose por dentro. El hombre a su lado intentó intervenir, pero lo interrumpí antes de que pudiera decir algo. No estoy aquí para discutir. Solo quiero que todos sepan quién eres realmente. El salón quedó en silencio. Intentó agarrarme del brazo, pero retrocedí como si su toque me quemara. Y fue entonces cuando hice el anuncio. En unas pocas frases destruí el mundo que ella había construido en secreto. Le conté todo, desde los mensajes ocultos hasta las noches que dijo que pasó con sus amigos. Y mientras hablaba, vi que los rostros a mi alrededor se transformaban, conmoción, curiosidad, juicio. Empezó a llorar, pero ya no había lugar para sus lágrimas. Yo había derramado el mío solo durante demasiadas noches. Quiero el divorcio, terminé, con una frialdad que ni siquiera sabía que poseía. Pero lo que nadie sabía en ese momento, lo que ella aún no sabía, era lo que yo tenía guardado para ese momento. Tenía pruebas. Mensajes grabados, fotografías, audio, todo documentado y listo para ser usado en su contra. No iba simplemente a exponerla delante de todos. Iba a destruir cualquier posibilidad que ella tuviera de salir de esto como una víctima. Cuando salí de la fiesta, dejando atrás miradas y susurros, supe que esto era solo el comienzo. Porque las traiciones no terminan solo con el corazón roto. Dejan huellas, cicatrices y consecuencias que nadie espera. Y en ese momento, estaba decidido a asegurarme de que cada uno de ellos sintiera el peso de lo que había hecho. Lo que vino después de esa noche fue algo que cambiaría por completo la forma en que ella veía su propia vida. Porque los secretos se pueden ocultar, pero no para siempre. Y lo que había preparado era algo que ella nunca hubiera imaginado. Algo que no se podía ignorar. Algo que haría que todos se preguntaran qué sucede realmente detrás de puertas cerradas. Bienvenido al canal donde las verdades más dolorosas sobre las trampas cobran vida. Aquí no apoyamos ni justificamos ninguna forma de traición. Todas las historias que se cuentan son ficticias, pero contienen poderosas lecciones sobre cómo la infidelidad puede devastar vidas, destruir familias y dejar profundas cicatrices. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa e impactante, llena de emociones y giros. Respira hondo. La historia está por comenzar.
David siempre creyó que había encontrado en Emma el tipo de amor del que solo se lee en los libros o se ve en las películas. Se conocieron a una edad temprana, cuando ambos buscaban algo más en sus vidas. David acababa de abrir su primer despacho de abogados, decidido a construir una carrera sólida y ofrecer estabilidad. Emma, por su parte, trabajaba como diseñadora de interiores, apasionada por crear espacios que contaran historias y despertaran emociones. Cuando se vieron por primera vez, en un evento benéfico promovido por amigos en común, hubo una conexión inmediata, casi como si los dos ya se conocieran de otra vida. David se sintió atraído por la manera que tenía Emma de transformar cualquier lugar en algo acogedor. Era sensible, cariñosa y tenía un talento natural para ver la belleza donde otros solo veían la simplicidad. Emma, por su parte, admiró la confianza que transmitía David. Era meticuloso, detallista y tenía una capacidad para planificar el futuro que la hacía sentir protegida. Rápidamente se hicieron inseparables y, en menos de 2 años, se casaron. La ceremonia fue íntima, rodeada solo de amigos cercanos y familiares, pero llena de emoción y promesas de un futuro lleno de logros y compañerismo. La vida juntos parecía perfecta. David siempre se esforzaba en sorprender a Emma con flores inesperadas, viajes cortos de fin de semana y cenas a la luz de las velas. Le gustaba verla sonreír e hizo todo lo posible para mantener encendida esa llama. Emma, por otro lado, se dedicó a hacer de su hogar un verdadero refugio. Cada detalle, desde los cuadros en las paredes hasta las plantas en macetas, reflejaba el cuidado que ella tenía por el hogar que compartían. En los primeros años, la relación floreció. Se apoyaron mutuamente en todo, compartiendo sueños, miedos y ambiciones. Cuando David ganó su primer caso judicial de alto perfil, Emma estaba en la primera fila y le dio una gran ovación. Y cuando Emma publicó su primer proyecto en una revista de decoración, David se propuso comprar docenas de copias para distribuirlas entre todos sus conocidos. Eran, a los ojos de los forasteros, la pareja perfecta. Pero, como en toda historia, había capas invisibles que ni siquiera ellos podían ver del todo. David, con su dedicación al trabajo, empezó a pasar más tiempo en la oficina. El peso de las responsabilidades aumentó y se encontraba constantemente en reuniones, planificando y viajando. Emma intentó comprenderlo, pero a medida que pasaba el tiempo empezó a sentirse vacía. Las noches en las que estaba sola en casa se hicieron más frecuentes y el silencio parecía gritar por todos los rincones. Emma nunca fue del tipo que se queja. Ella siempre trató de mantener las apariencias, sonriendo a amigos y familiares y asegurándoles que todo estaba bien. Pero por dentro se sentía abandonada. El amor que alguna vez pareció inquebrantable comenzó a sentirse distante, como si estuviera fuera de su alcance. Intentó hablar con David sobre cómo se sentía, pero él, atrapado en la rutina y cansado, creía que era solo una fase, algo pasajero. David, en cambio, estaba exhausto. Sabía que pasaba menos tiempo con Emma del que debería, pero lo justificó como un sacrificio necesario para asegurar un futuro cómodo para ambos. Creía que estaba haciendo lo correcto y se consolaba con la idea de que, una vez que todo estuviera más estable, podría recuperar el tiempo perdido. Incluso con las dificultades, hubo momentos en los que lograron volver a conectarse. Viajes ocasionales, noches especiales y conversaciones hasta altas horas de la noche reavivaron la llama que, a pesar de los desafíos, permaneció ahí. David creía que esos momentos eran una prueba de que nada podía sacudir su relación, y Emma se aferraba a la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. La gente que los rodeaba seguía viéndolos como una pareja perfecta. A los eventos sociales siempre llegaban juntos, intercambiando sonrisas y un cariño que parecía genuino. A David le gustó la imagen que daban y Emma hizo todo lo posible por mantener esa apariencia, incluso cuando, por dentro, se sentía más perdida que nunca. El tiempo, sin embargo, tiene una forma cruel de exponer las grietas. Pequeños detalles empezaron a llamar la atención de David. Llamadas que Emma respondía en voz baja y terminaba rápidamente, mensajes que borraba antes de que él pudiera verlos. Hubo momentos en los que David sintió que se le revolvía el estómago, pero apartó esos pensamientos, convenciéndose de que era solo paranoia. Emma también luchó con sus propios demonios. Me sentí culpable por alejarme emocionalmente, pero al mismo tiempo quería algo que no podía nombrar. Ansiaba volver a sentirse deseada,
tener atención y recordar lo que era ser una prioridad en la vida de alguien. A pesar de todo, David siguió confiando en Emma. Se aferró a los recuerdos felices y al amor que sabía que existía entre ellos. Pero el malestar creció, silenciosamente, como una sombra que no podía sacudir. Y luego estaba esa noche. Una noche que comenzó como cualquier otra, pero terminó con David parado en la puerta, observando a Emma prepararse con un cuidado que no había visto en meses. Ella dijo que saldría con sus amigos, pero algo en la forma en que evitaba sus ojos hizo que se le oprimiera el pecho. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, David se quedó allí, inmóvil. Sintió que su corazón latía más rápido de lo debido y, por mucho que intentó ignorarlo, una voz en su interior le susurró que algo andaba mal. Intentó convencerse de que era una exageración, pero el peso en su pecho no lo dejaba en paz. Agarró las llaves de su auto y se fue, decidiendo seguir los instintos que había ignorado hasta ese momento. El camino hacia su destino parecía más largo de lo habitual y cada semáforo en rojo aumentaba la ansiedad que ya lo consumía. Cuando finalmente estacionó, vio a Emma al otro lado de la calle, entrando a un lugar luminoso y lleno de gente. David permaneció en el coche unos minutos, observando desde lejos. Luchó contra el impulso de entrar y confrontarla en ese mismo momento, pero algo lo detuvo. En cambio, salió del auto, respiró hondo y cruzó la calle, sintiendo cada paso como si estuviera caminando hacia un acantilado. Dentro de la sala, la música ahogaba los sonidos de los propios pensamientos. David buscó a Emma entre la multitud y, cuando finalmente la encontró, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ella no estaba sola. El hombre a su lado sonrió de una manera que David reconoció de inmediato. Su cuerpo se congeló, pero su mente entró en un torbellino. Necesitaba actuar, necesitaba decir algo, pero todo dentro de él parecía estancado. Emma se giró y sus ojos se encontraron con los de él. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Y en ese momento, David supo que nada volvería a ser igual. David estaba en la puerta de la fiesta, sintiendo el peso de todo lo que había pasado en los últimos meses desplomándose sobre él. Sus ojos estaban fijos en Emma, quien bailaba en el centro de la habitación, riendo como si el mundo fuera suyo. El vestido que llevaba parecía elegido para provocar, abrazando cada curva de su cuerpo de una manera que David ya no podía ignorar. Pero lo que realmente le revolvió el estómago fue la forma en que miró al hombre que estaba a su lado. Había algo en las miradas intercambiadas, en la cercanía entre ambos, que sobrepasaba cualquier límite de amistad o inocencia. El hombre le tocó el brazo con indiferencia, pero con demasiada intimidad, como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Emma no retrocedió. Al contrario, se inclinó hacia él, dejando claro que había consuelo en ese toque. David sintió que su corazón se aceleraba. Intentó respirar profundamente, pero el aire se sentía pesado. Cada risa de ella era como un golpe, cada sonrisa compartida entre los dos hacía que algo dentro de él se rompiera. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse, pero cuando los volvió a abrir, vio la mano del hombre deslizarse por la espalda de Emma, acercándola más. Ella lo permitió y, en ese instante, algo dentro de David cambió. Ya no tenía dudas. Las preguntas que había estado evitando durante semanas finalmente tuvieron respuestas, y eran respuestas que no quería escuchar. Caminó por la habitación con pasos firmes, pero el ruido de la música ahogaba el sonido de sus propios pies. Se detuvo a unos metros de ella y solo entonces Emma lo vio. Sus ojos se abrieron y, por un breve momento, David notó que el pánico se apoderaba de ella. Intentó ocultarlo, sonriendo de una manera que parecía más bien una disculpa silenciosa, pero ya era demasiado tarde. David había visto suficiente. El hombre que estaba a su lado se volvió hacia él, confundido por la presencia inesperada. Emma dio un paso adelante, como para interceptar a David antes de que pudiera decir algo, pero él levantó la mano impidiéndole continuar. El silencio que se formó a su alrededor fue casi ensordecedor. Algunas personas dejaron de bailar y empezaron a mirar, atraídas por la tensión en el aire. David sintió que el calor subía a su rostro, pero su voz era firme, aunque por dentro se estaba desmoronando. Preguntó quién era ese hombre, pero la respuesta llegó en forma de vacilación. Emma abrió la boca para hablar, pero no le salieron palabras. Fue el amante quien intentó romper el silencio, extendiendo la mano para presentarse,
como si así se resolviera la situación. David ignoró el gesto y miró directamente a Emma, esperando que ella dijera algo, cualquier cosa que aliviara el peso aplastante del momento. Pero ella no lo dijo. La gente a su alrededor comenzó a susurrar y Emma finalmente encontró su voz y dijo que podía explicarlo. David se rió, pero fue una risa vacía, llena de amargura. Él le preguntó qué creía ella exactamente que necesitaba explicación. ¿La forma en que le sonrió a otro hombre? ¿El toque íntimo? ¿Los mensajes eliminados y las disculpas vacías? Intentó agarrarle el brazo, pero él se apartó, como si su contacto fuera venenoso. David sintió que le ardían los ojos, pero no dejó que las lágrimas aparecieran allí, delante de todos. Se giró para irse, pero Emma lo siguió y lo llamó por su nombre. Se detuvo antes de llegar a la puerta, sintiendo las miradas de todos fijas en él. Él se giró lentamente, mirándola a los ojos y le preguntó cuánto tiempo llevaba sucediendo esto. Ella tartamudeó, diciendo que no significaba nada, que había sido un error, pero cada una de sus palabras era como si le clavaran un cuchillo un poco más profundamente. Sacudió la cabeza y volvió a reír, pero esta vez sin ningún sonido. Dijo que no había nada más que decir allí. Al salir, escuchó a Emma llorar, pero no se detuvo. Cruzó la habitación, sintiendo el peso de las miradas de todos en su espalda, y salió al estacionamiento, donde el aire frío de la noche parecía cortarle la piel. Se apoyó contra el auto, tratando de respirar, pero todo parecía girar a su alrededor. David se quedó allí unos minutos, sintiendo que su ira crecía. Pensó en regresar, en confrontar a su amante, en exponerlos aún más, pero sabía que eso no cambiaría nada. Miró el teléfono, pensando en llamar a alguien, pero, ¿a quién llamaría? ¿Quién podría entender lo que estaba sintiendo? Estaba solo en ese dolor. Cuando Emma salió de la fiesta, lo encontró todavía parado junto al auto. Ella estaba llorando, diciendo que podía explicarle, que no quería perderlo. David se cruzó de brazos, esperando, pero cada palabra de ella sonaba como una disculpa. Le preguntó si había pensado siquiera en él mientras hacía eso, si había recordado las promesas que se hicieron el uno al otro. Ella trató de decirle que todavía lo amaba, pero él no podía creerlo. Le preguntó cómo podía traicionar todo lo que habían construido. Emma le rogó que no hiciera nada impulsivo, pero David sintió que le hervía la sangre. Dijo que ya había hecho suficiente por la noche, pero que no terminaría ahí. Subió al auto y se fue sin mirar atrás, dejándola parada en el estacionamiento, perdida entre el llanto y el silencio. Mientras conducía, David sintió el peso de lo que acababa de suceder. La imagen de Emma con otro hombre quedó grabada en su mente, repitiéndose como una película de la que no podía escapar. Pensó en todas las veces que ignoró las señales, en cómo intentó justificar los retrasos, las miradas desviadas, las excusas mal preparadas. Se sintió tonto por haber confiado tanto, por haber creído que su amor era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier cosa. Detuvo el auto a pocas cuadras de su casa, sintiéndose incapaz de ingresar a ese espacio que ahora parecía contaminado por mentiras. Se quedó allí, mirando el volante, mientras intentaba entender qué iba a hacer a continuación. Sabía que necesitaba actuar, pero el dolor aún era demasiado fuerte como para permitirme pensar con claridad. David sacó su móvil y empezó a buscar mensajes antiguos, fotos, cualquier cosa que confirmara lo que ya sabía. Encontró más de lo que esperaba. Mensajes que no dejaban lugar a dudas, conversaciones que mostraban una intimidad que nunca hubiera imaginado. Sintió que se le daba un vuelco el estómago, pero continuó. Eso no se podía ignorar. Necesitaba afrontar lo que había allí, por mucho que le doliera. Esa noche David no durmió. Se sentó en la habitación, rodeado por las pruebas que había reunido, cada una de las cuales era un cruel recordatorio de lo que había perdido. Sabía que necesitaba estar preparado para lo que vendría después. Porque esa traición fue solo el comienzo. Y en el fondo, sabía que Emma aún tenía más secretos escondidos. Secretos que estaba decidido a descubrir, sin importar el costo. David estaba en medio de la habitación, rodeado por las pruebas que había reunido. Los mensajes, los audios, las fotos. Cada trozo de papel y cada grabación resonaban como una frase irreversible.
Sostuvo su teléfono celular con fuerza, sus dedos temblaban, mientras escuchaba nuevamente los susurros grabados. La voz de Emma y la voz de su amante se entrelazaron en promesas que él nunca había escuchado, risas silenciosas que traspasaron su mente. Su respiración era pesada y su corazón latía demasiado rápido, como si quisiera escapar de su pecho. El sabor amargo en la boca era casi insoportable. Miró el reloj. Faltaban apenas unos minutos para que ella llegara. Y esta vez estaría esperando. Esta vez, no tendría forma de escapar. Cuando se abrió la puerta, Emma entró sin notar inmediatamente su presencia. Dejó su bolso en el sofá y se quitó los zapatos, como si nada hubiera cambiado, como si el mundo todavía fuera el que David le confiaba. Cuando levantó la vista y lo vio parado allí, mirándolo, se quedó paralizada. Por un momento, solo un momento, David vio el miedo en sus ojos y le hizo hervir la sangre. Intentó sonreír, pero la sonrisa murió antes de formarse por completo. El silencio entre ellos parecía sofocante. Emma finalmente intentó romperlo, preguntándole por qué estaba ahí parado de esa manera. David no respondió de inmediato. En cambio, sacó su teléfono celular y reprodujo una de las grabaciones. Su voz llenó la habitación, suave al principio, pero cortante para él. Era una conversación demasiado íntima, demasiado personal, y la voz masculina al otro lado de la línea hizo que David agarrara aún más su teléfono celular, como si quisiera romperlo. Emma dio un paso atrás, balbuceando que no era lo que parecía, pero David no la dejó continuar. Le preguntó cómo tenía el coraje de mentir durante tanto tiempo, cómo podía mirarlo a los ojos todos los días sabiendo lo que estaba haciendo. Emma comenzó a llorar, rogándole que la dejara explicar, pero cada una de sus palabras parecía solo un eco vacío. David estaba cansado de excusas, cansado de mentiras. Ella trató de acercarse, pero él retrocedió y le preguntó cuánto tiempo había estado sucediendo. Ella dudó, y eso fue suficiente para que él supiera que la verdad sería aún peor de lo que imaginaba. Él la presionó, exigiendo respuestas, y finalmente Emma cedió, confesando entre lágrimas que la aventura había comenzado meses antes. Pero David no estaba preparado para lo que vendría después. Preguntó por qué. ¿Por qué había hecho eso después de todo lo que habían construido juntos? Emma lo miró con ojos llorosos y le dijo que no lo sabía, que se sentía sola, abandonada, pero que eso nunca debería haber sucedido. David sintió que se le oprimió el pecho y la ira se mezcló con el dolor. No podía creer que, después de todo, todavía quisiera entender. Todavía quería encontrar una justificación que aliviara su culpa, pero no había suficientes justificaciones en el mundo para lo que había hecho. Fue entonces cuando Emma hizo algo inesperado. Ella se puso de pie, se secó las lágrimas y le preguntó cómo había conseguido las grabaciones. Ella le preguntó si la había seguido, si había pirateado su teléfono. David se rió, pero fue una risa sin humor. Él dijo que ella no estaba en condiciones de exigir nada, pero Emma insistió y le preguntó si él lo había planeado. Fue en ese momento que se dio cuenta de que no había vuelta atrás. David sacó una carpeta de documentos de la mesa y la arrojó delante de ella. Dijo que había contratado a un investigador privado tan pronto como comenzaron las sospechas. Dijo que tenía grabaciones, fotografías, mensajes y hasta videos. Cada detalle de su caso estaba allí, organizado y listo para ser utilizado. Emma palideció y pasó las páginas con manos temblorosas. Le preguntó qué pensaba hacer con él, pero David no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, dijo que quería que ella entendiera el peso de las decisiones que tomó. Dijo que la traición no solo lo destruyó a él, sino también la confianza que tenía en ella, en la vida que habían construido. Emma intentó defenderse, diciendo que eso no definía quién era ella, que todavía lo amaba, pero David la interrumpió. Le preguntó si realmente creía que el amor y la traición podían coexistir. Ella guardó silencio. David se puso de pie y caminó por la habitación como un animal enjaulado. Dijo que no solo había descubierto la traición, sino que se había preparado para garantizar que ella no quedara impune. Emma lo miró confundida, hasta que le reveló lo que había hecho. Dijo que ya había iniciado el proceso de divorcio. Dijo que los abogados ya contaban con toda la documentación necesaria para comprobar su infidelidad y asegurar que él saliera de esa situación con la mayor ventaja posible.
Emma estaba en shock. Preguntó cómo podía ser tan frío, cómo podía destruir todo de esa manera. David volvió a reír y le preguntó cómo podía haber hecho lo mismo y esperar un resultado diferente. Dijo que no sería él quien lo perdería todo. Ella suplicó, diciendo que no quería perder la vida que tenían, que lo sentía, pero David no le creyó. Dijo que el arrepentimiento no cambió nada, no borró lo que había hecho. Intentó acercarse de nuevo, pero David levantó la mano y la detuvo. Dijo que ya no confiaba en ella, que no podía seguir viviendo una mentira. Emma cayó de rodillas llorando, pero David se mantuvo firme. Dijo que esto era consecuencia de sus decisiones y que, por primera vez en mucho tiempo, él tenía el control. Emma preguntó qué pasaría con ella, cómo podría seguir adelante después de todo. David respondió que esa era una pregunta que ella debería haber hecho antes de destruir el matrimonio. Dijo que, a partir de ese momento, todo lo que ella valoraba estaba en juego y que no tendría piedad. Mientras ella lloraba, David tomó la carpeta de documentos y se fue, dejándola sola en medio de la habitación, rodeada por los escombros de la vida que habían construido juntos. Pero mientras salía, sintió algo diferente. Una sensación que no esperaba. No sintió ningún alivio. Me sentí vacío. Porque, a pesar de todo, una parte de él todavía amaba a Emma. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que más me dolió. Pero David sabía que había más. Sabía que esa noche no era el final, sino solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que cambiaría sus vidas para siempre. David salió de la casa sin mirar atrás, pero en cuanto cerró la puerta sintió el peso del silencio extenderse por el pasillo. La carpeta de documentos todavía estaba en sus manos, como si ese montón de pruebas cargara todo el peso de la traición que acababa de afrontar. Cruzó la calle y se subió al coche, arrojando el maletín sobre el asiento del pasajero. Se quedó quieto unos segundos, mirando el volante, intentando asimilar todo lo que acababa de suceder. El sonido ahogado de los sollozos de Emma todavía resonaba en su cabeza, pero sabía que no podía permitirse el lujo de debilitarse. Ese no fue el final. Todavía había más. Encendió el motor y condujo sin rumbo, pasando por calles que apenas reconocía. La ciudad parecía diferente esa noche, como si cada farola proyectara sombras más largas de lo habitual. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer a continuación. Aparcó cerca de un parque y se quedó allí, mirando a las parejas que pasaban, algunas tomadas de la mano, otras riéndose como si el mundo no conllevara dolor. Agarró con fuerza el volante y sintió que el calor le subía a la cara. ¿Por qué él? ¿Por qué la vida que había construido con tanto cuidado se había desmoronado de esta manera? Cogió su teléfono y comenzó a revisar los mensajes una vez más. Leyó cada palabra como si fuera la primera vez, absorbiendo cada detalle, cada risa escrita, cada plan hecho entre Emma y su amante. Sintió que se le daba un vuelco el estómago al leer un extracto en el que hablaban de un viaje que estaban planeando juntos, un viaje que, irónicamente, él mismo le había sugerido como una forma de desconectar del estrés. Arrojó el teléfono en el banco junto a él y se pasó las manos por la cara, respirando profundamente. No podía permitir que eso lo destruyera. Su teléfono vibró. Era Emma. Él ignoró la llamada, pero unos segundos después, ella volvió a llamar. Y una vez más. Finalmente respondió, pero no dijo nada. El silencio al otro lado de la línea fue casi ensordecedor hasta que finalmente habló. Ella le rogó que volviera, le dijo que necesitaba hablar, que todo no podía terminar así. David se rió, pero el sonido fue débil, casi sin vida. Le preguntó qué más podía decir, qué más había que revelar. Emma guardó silencio por un momento, pero luego dijo que había algo que él no sabía. Algo que lo cambió todo. David sintió que su corazón se aceleraba. Él preguntó qué era, pero ella dijo que no podía hablar por teléfono. Ella le pidió que volviera a casa, le prometió que todo tendría sentido, que necesitaba escuchar lo que ella tenía que decirle antes de tomar una decisión definitiva. En contra de su buen juicio, David colgó el teléfono, dio media vuelta y regresó. Cuando entró, encontró a Emma sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por las lágrimas. Ella se puso de pie, pero él levantó la mano y le pidió que se quedara donde estaba.
Dijo que tenía exactamente 5 minutos para explicar lo que era tan importante. Emma respiró hondo y empezó a hablar. Dijo que su amante no era simplemente un hombre con el que había tenido una aventura. Era un ex compañero de universidad, alguien que había reaparecido inesperadamente en su vida. Al principio había sido solo una amistad, un inocente intercambio de mensajes, pero las cosas habían cambiado cuando empezó a hacer preguntas sobre la empresa de David, sobre contratos, sobre clientes. David frunció el ceño y le pidió que continuara. Emma reveló que su amante estaba involucrado en un plan de espionaje corporativo. La había manipulado para obtener información confidencial sobre los casos que defendía David. Dijo que, al principio, no se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero cuando lo hizo ya estaba demasiado involucrada. Él la amenazó, diciéndole que si no continuaba cooperando, destruiría su reputación y le revelaría todo a David antes de que ella pudiera explicarse. David guardó silencio, absorbiendo cada palabra. Él le preguntó por qué no acudió a él, por qué no le pidió ayuda. Emma bajó la cabeza y dijo que tenía miedo. Miedo a ser juzgado, miedo a ser abandonado. Dijo que creía que podría controlar la situación, que podría salir sin dejar rastro, pero todo se salió de control. David sintió que le hervía la sangre. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, tratando de entender cómo ella había permitido que llegara tan lejos. Él le preguntó si realmente pensaba que podría ocultar algo así para siempre. Emma se acercó, tomándole las manos, pero él las apartó. Le preguntó si sabía lo que eso significaba, que podría pasarle a él y a la empresa debido a lo que había hecho. Emma comenzó a llorar de nuevo, diciendo que no sabía cómo solucionar esto, que necesitaba que él encontrara una solución. Pero David no podía pensar en otra cosa que no fuera el hecho de que la mujer que amaba, la mujer en la que confiaba, lo había destruido todo. Le preguntó si tenía alguna idea del impacto que esto tendría, no solo en sus vidas, sino también en su reputación. Ella dijo que ya no había contacto con su amante, que había cortado todo, pero David no le creyó. Le preguntó si tenía pruebas, si podía garantizar que él no volvería para amenazarla o, peor aún, atacarlo directamente. Emma no supo cómo responder. David tomó la carpeta de documentos y la arrojó sobre la mesa. Dijo que usaría todo eso contra ella si fuera necesario. Dijo que no solo solicitaría el divorcio, sino que también presentaría una demanda por daño moral. Emma cayó de rodillas, rogándole que no hiciera esto, diciendo que lo sentía y que haría cualquier cosa para reparar el daño. Pero David estaba decidido. Tomó las llaves del auto y dijo que iría directamente al abogado. Emma corrió tras él, agarrándose de su brazo, pero David lo soltó y salió por la puerta. Ella se quedó en la entrada, llorando, mientras él desaparecía en la oscuridad. Mientras conducía por la ciudad, David sintió el peso de la decisión que acababa de tomar. Sabía que no había vuelta atrás. Sabía que incluso si una parte de él todavía la amaba, nunca podría perdonarla. Ella lo había destruido todo, no solo con la traición, sino con las mentiras que continuaron incluso después de haber sido confrontadas. Se detuvo frente al edificio del abogado y respiró hondo. Miró la carpeta que estaba en el banco junto a él y sintió una opresión en el pecho. Sabía que estaba a punto de cerrar un capítulo en su vida, pero también sabía que necesitaba hacerlo para seguir adelante. Porque, en ese momento, David ya no tenía dudas. Esa historia estaba lejos de terminar. Y estaba preparado para afrontar cualquier cosa que se le presentara. David estaba sentado en el coche, agarrando el volante con los dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El peso de lo que acababa de suceder parecía más de lo que podía soportar. Las palabras de Emma resonaban en su cabeza, repitiéndose como una cinta rota, y por mucho que intentara quitárselas de encima, seguían atravesando su mente. Espionaje corporativo. Manipulación. Amenazas. Se preguntó cómo era posible no notar las señales, cómo permitió que todo llegara a este punto sin notar las advertencias que habían estado ahí todo el tiempo. Pero quizás lo peor de todo fue el hecho de que, incluso ahora, una parte de él todavía quería creer que había algo que salvar. Miró la carpeta de documentos en el asiento del pasajero. La evidencia estaba ahí, concreta e irrefutable, pero de alguna manera parecía vacía en ese momento. Como si no fueran suficientes para justificar la devastación que sentí.
Respiró hondo y salió del coche, entrando con pasos pesados al edificio del abogado. Sentía como si llevara un peso sobre sus hombros que lo doblaba a cada paso. Subió a la oficina, pero en cuanto tocó el picaporte se detuvo. Su reflejo en la puerta de cristal mostraba a un hombre diferente al que había sido semanas atrás. Tenía los ojos cansados, los hombros caídos y la determinación que antes parecía inquebrantable ahora luchaba contra la vacilación. Al regresar al auto, se sentó nuevamente y echó la cabeza hacia atrás, mirando al techo como si esperara respuestas que cayesen del cielo. Sabía que necesitaba seguir adelante, sabía que esa relación estaba irreparablemente rota, pero los recuerdos insistían en hacerle retroceder. Los primeros años juntos, los planes, los viajes, las sonrisas compartidas en las tranquilas mañanas de domingo. Pensar en ello solo empeoró el dolor, pero no podía parar. Cogió el teléfono y, sin pensarlo mucho, llamó a un viejo amigo. Cuando respondió la voz al otro lado de la línea, David no pudo decir nada al principio. Se limitó a respirar, luchando por mantener la compostura. Cuando finalmente habló, las palabras salieron rápidas y desorganizadas, como si intentara sacar todo de una vez. Habló de la traición, de los descubrimientos, del plan que involucraba a su empresa. La reacción de su amigo fue de sorpresa, pero también de indignación. Intentó convencer a David de que acudiera a la policía para exponerlo todo, pero David dudó. No sabía si estaba listo para llevarlo a un nivel aún mayor. Colgó la llamada sintiéndose aún más perdido. Miró la noche afuera, las calles casi desiertas, las luces de las casas apagadas. Imaginó cuántas otras personas vivían mentiras similares a las suyas, cuántas otras parejas ocultaban secretos que, de ser revelados, podrían destruirlo todo. Sintió una opresión en el pecho al darse cuenta de que, en cierto modo, todavía se preocupaba por Emma, y eso lo enfureció. Debería odiarla, debería querer verla pagar por cada lágrima que derramaba, pero en cambio solo podía preguntarse si había algo que podría haber hecho diferente. Cuando regresó a casa a la mañana siguiente, encontró a Emma sentada en el sofá, con los ojos hinchados y rojos. Ella se puso de pie tan pronto como él entró, pero él levantó la mano y le pidió que se quedara donde estaba. Ella comenzó a hablar, pidiendo otra oportunidad, diciendo que haría cualquier cosa para demostrar que podía cambiar, pero David no respondió. Él simplemente la miró, tratando de entender si había algo de sinceridad en esas palabras o si solo eran más mentiras para tratar de mantenerlo cerca. Ella se acercó lentamente, diciendo que había buscado a su examante y le dejó claro que no quería tener nada más que ver con él. Dijo que entregaría todos los mensajes y grabaciones que tenía y que testificaría en su contra si fuera necesario. David la interrumpió y le preguntó por qué estaba dispuesta a hacer esto ahora, después de todo. Emma guardó silencio por un momento antes de admitir que estaba asustada. Miedo a perderlo todo, miedo a quedar expuesto, miedo a estar solo. David sintió que se le oprimió el pecho. Sabía que eso no era amor. Fue desesperación. Y por mucho que quisiera creer que había algo genuino en sus palabras, sabía que ya no podía confiar en ella. Dijo que necesitaba tiempo, pero por dentro ya sabía que esa conversación no cambiaría nada. Ya había tomado su decisión, aunque todavía no tenía el coraje de admitirlo en voz alta. Durante los días siguientes, David empezó a organizar su vida. Transfirió cuentas, revisó documentos y mantuvo reuniones con abogados. Emma intentó acercarse varias veces, ofreciéndole ayuda, tratando de demostrar que estaba dispuesta a reconstruir la confianza, pero él mantuvo la distancia. Cada uno de sus intentos solo sirvió para recordarle lo engañado que había sido. Pero había algo que le molestaba aún más. La idea de que el amante de Emma todavía existía. Que tal vez estaba esperando el momento adecuado para reaparecer. David comenzó a comprobar su entorno con más frecuencia, prestando atención a los coches extraños estacionados en la calle. Sabía que estaba siendo paranoico, pero no podía evitarlo. Hasta que, una noche, encontró una carta en el parabrisas de su coche. Sin firma, sin remitente, solo unas pocas palabras escritas a mano. No lo sabes todo. David sintió que su corazón se aceleraba mientras leía esas palabras una y otra vez. Entró corriendo a la casa, cerró las puertas con llave y trató de imaginar quién podría haberla abandonado. Emma juró que no sabía nada, pero David ya no sabía a quién creer.
Pasó las siguientes horas revisando de nuevo los archivos, buscando algo que se le hubiera escapado, alguna pista que explicara lo que significaba ese mensaje. Cuando finalmente encontró un viejo correo electrónico, perdido entre los mensajes, se le heló la sangre. Era un aviso, enviado por un contacto desconocido, advirtiendo sobre transacciones sospechosas que involucraban a la empresa. David se dio cuenta de que el problema era mayor de lo que imaginaba. Esto no fue solo una traición emocional o espionaje corporativo. Había algo más profundo, algo que aún no se había revelado del todo. Y en ese momento supo que no podía seguir actuando solo. Necesitaba descubrir la verdad, incluso si eso significaba confrontar secretos que preferiría no saber. Cuando miró a Emma, que dormía en el sofá, se dio cuenta de que la mujer que conocía ya no existía. Y, tal vez, ya no era el mismo hombre que creía ser antes de que todo esto comenzara. Lo que fuera que viniera, sabía que no podía retractarse. Y esa fue, quizás, la parte más aterradora de todo. David sintió el peso de las últimas semanas pesando sobre él como un peso insoportable. La carta dejada en el auto seguía atormentándolo, las palabras resonaban en su mente como una advertencia constante de que la pesadilla aún no había terminado. Observó a Emma desde lejos, analizando cada gesto, cada intento de parecer arrepentido, y sin embargo no podía creer ni una sola palabra que salía de su boca. La imagen de ella con otro hombre permaneció grabada en su mente, pero ahora se vio eclipsada por la revelación de que la traición iba mucho más allá de algo emocional. Sabía que estaba lidiando con algo más oscuro, algo que ponía en riesgo su carrera, su nombre e incluso su seguridad. A la mañana siguiente, David finalmente decidió acudir a la policía. Tomó los documentos, grabaciones y mensajes, entregándolos todo como prueba. Los investigadores parecían serios y uno de ellos advirtió que el caso podría prolongarse durante meses hasta que todo se aclarara. David salió de la comisaría sintiéndose vacío, como si, a pesar de haber hecho lo correcto, todavía faltara algo. Miró su teléfono esperando un mensaje, una llamada o cualquier pista que lo llevara al responsable de toda la destrucción. Ese mismo día, Emma lo buscó una vez más. Estaba desesperada, suplicando una oportunidad para explicarse mejor, diciendo que había sido manipulada y que nunca quiso lastimarlo. David la detuvo, diciendo que su disculpa no borraría lo que se había hecho. Ella lloró mientras intentaba convencerlo de que podía ayudar a arreglar todo, pero él simplemente negó con la cabeza. Dijo que ya no confiaba en ella y que, independientemente del resultado de las investigaciones, su matrimonio había terminado. Los días siguientes fueron un torbellino. David empezó a notar movimientos extraños alrededor de su casa. Coches que paraban unos minutos y luego se marchaban. Gente que miraba demasiado, pero desviaba la mirada cuando él miraba. Sabía que el amante de Emma todavía estaba cerca, tal vez observando, esperando el momento adecuado para actuar. La paranoia creció y empezó a llevar consigo documentos importantes, como si necesitara estar siempre preparado para huir o defenderse. Una noche, mientras revisaba nuevamente los archivos, recibió una llamada de un número desconocido. Cuando respondió, escuchó una voz familiar. Él era el hombre con el que Emma se había involucrado. Estaba tranquilo, casi burlón, y dijo que sabía que David había acudido a la policía y que había sido un error. Dijo que las pruebas que dio David no eran suficientes para incriminarlo y que siempre tendría un plan para escapar. David sintió que le hervía la sangre, pero mantuvo la calma y preguntó qué quería. El hombre respondió que quería que todo estuviera en silencio. Dijo que si David retiraba la denuncia y dejaba morir el caso, desaparecería y dejaría a Emma en paz. David colgó sin contestar, pero esa llamada fue el empujón que necesitaba para tomar su decisión final. Al día siguiente, llevó nuevas pruebas a la policía, incluida una grabación de esa conversación. Sabía que eso pondría aún más presión sobre el caso, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos para darse por vencido ahora. Mientras tanto, Emma se hundía cada vez más en su propio arrepentimiento. Intentó por todos los medios salvar el matrimonio, incluso contrató abogados que le sugirieron acuerdos para dividir los bienes sin un litigio prolongado, pero David se negó. Perdió el control emocional y empezó a evitar salir de casa por miedo al juicio de la gente. Sus redes sociales se vieron invadidas por mensajes crueles y la gente empezó a tratarla como alguien despreciable.
Su amante, en cambio, desapareció, dejándola sola para afrontar las consecuencias. David, por mucho que intentó seguir adelante, todavía sentía ira mezclada con tristeza. Comenzó a concentrarse en el trabajo, pero sabía que necesitaba algo más para reconstruirse. Fue entonces cuando decidió vender la casa donde vivían. Cada habitación de ese lugar contenía recuerdos que necesitaba dejar atrás. Mientras empacaba sus pertenencias, encontró fotografías antiguas, cartas y pequeños objetos que reavivaron el dolor. Pero él continuó. Necesitaba terminar ese ciclo. Emma intentó hablar con él por última vez antes de que se mudara. Ella apareció en la puerta, pálida y visiblemente frágil. Dijo que sabía que lo había perdido todo, pero le pidió que recordara lo que vivieron antes de que todo se desmoronara. David la miró a los ojos y le dijo que el pasado no cambió el presente. Dijo que tal vez sintió lástima por ella, pero que ya no sentía nada. Ella lloró, pero él simplemente cerró la puerta. El amante de Emma finalmente fue encontrado por la policía semanas después, tratando de huir a otro país. La evidencia de David fue suficiente para condenarlo por espionaje y fraude corporativo, lo que lo llevó tras las rejas. Emma, sin embargo, siguió hundiéndose. Perdió su trabajo y se vio obligada a dejar el estilo de vida que tenía. Sus amigos la abandonaron y la vergüenza pública la hizo retirarse de todo. David, por otra parte, empezó a encontrar la paz. Se mudó a un apartamento nuevo, más sencillo pero cómodo. Empezó a salir más, a conocer gente nueva, hasta que encontró a alguien que le devolvió la sensación de ser valorado. Alguien que le recordara que el amor verdadero no tiene por qué ser complicado ni doloroso. Poco a poco redescubrió el significado de confianza. Cuando recibió la noticia de que Emma se había ido de la ciudad, sintió un alivio mezclado con melancolía. Sabía que ella pagaría un alto precio por lo que hizo, pero también sabía que, en algún momento, tendría que perdonarla para seguir adelante de verdad. David aprendió que el dolor de la traición no desaparece de la noche a la mañana, sino que puede transformarse en fortaleza. Nunca volvió a ignorar sus instintos y se volvió más consciente de las intenciones de quienes lo rodeaban. Ahora queremos saber de usted. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario compartiendo tu opinión. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora. Aquí exploramos historias que muestran cómo las decisiones tienen consecuencias y cómo la traición puede cambiar vidas para siempre. Recuerde, este canal no admite trampas de ninguna forma. Hasta la próxima historia.